Buenas tardes a todos. Mi nombre soy el profesor Jorge Ceja y bueno, vamos a presentar este ejercicio de una pequeña clase muestra. Vamos a estar hablando un poco de la materia de taller de redacción, específicamente lo que tiene que ver las reglas gramaticales enfocado a lo que son la acentuación. Agradezco mucho a mi compañero Óscar Balcázar que me apoya para la realización de este ejercicio. Óscar, bienvenido. ¿Escuchas? Sí, claro, profesor Ceja, escucho perfectamente. Gracias. Ok, bueno, pues gracias a ti que te unes a esta clase. Eh, y cualquier duda, cualquier situación con respecto a la temática, bueno, estamos abiertos, estamos practicando, ensayando, pero no está de más que me preguntes y cosas así. ¿Sale? Sí, claro, por supuesto. Estoy O- atento a la presentación. Ok, bueno, pues vamos a recapitular un poco acerca de los usos y las normas del lenguaje escrito. Cuando hablamos del lenguaje escrito, pues es aquel que se escribe y que rigurosamente lleva una gramática. ¿Y qué es una gramática? Pues la gramática, pues es la ciencia que estudia un sistema de la lengua, ¿no? Eh, Como todos sabemos, las lenguas tienen su propia gramática. No es lo mismo una lengua al español, no es lo mismo una lengua inglesa, una lengua francesa. Cada una de ellas se rige por un sistema pues de reglas, de pasos a seguir. ¿Qué hacen las lenguas o qué son las lenguas? Las lenguas son un listado de palabras que pueden agruparse según su forma y su función. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, sí está entendido qué es la gramática o cuáles son las Sí, está reglas. clara, profesor. ¿Sale? Excelente. Entonces, vamos por buen paso. Existen muchas reglas, aquí lo pongo en la diapositiva, ¿no? Existen reglas para combinar palabras y formar frases u oraciones coherentes. Es decir, ya anteriormente revisamos lo que es la fonética y la fonología. En la fonética revisamos muy puntualmente cómo suena cada palabra, cómo suena cada letra, perdón. En la fonología ya revisamos cómo suenan cuando éstas se combinan. Entonces, esa combinación se tiene que regir por un reglamento. Eso es a lo que nosotros le llamamos gramática. Las reglas, los lenguajes, ese es el reglamento. Ya vimos todas las letras, desde la A hasta la Z. Inclusive decíamos en el español que toda palabra tiene que contener por lo menos una vocal para que pueda sonar. De lo contrario, no puede ser sonar. O sea, no existen palabras con puras consonantes. ¿O conoce usted alguna? Creo que no me Perdón, escucho. ¿Conoce ahí se alguna cortó. ok. ¿Conoce alguna palabra que tenga que no lleve alguna vocal? No, todas las palabras, más bien, sí puede haber algunos tipos de conectores que están compuestos por vocales, pero que no lleven consonantes, pero no al revés. Exactamente, o sea, todas las palabras, todas, inclusive si revisamos cada una de las palabras que están en la diapositiva, nos damos cuenta que por lo menos una vocal deben de tener. Y eso ya lo revisamos con anterioridad en la fonética y la fonología. Ahora, dentro de la gramática, existen estas ramas, ¿no? Como todas las ciencias, ¿no? Matemáticas, ¿qué ramas tiene, por ejemplo? Álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, Ujú. cálculo diferencial, cálculo integral. Excelente. Y muchas veces confundimos esas ramas con ciencias. O sea, muchas veces los alumnos dicen, el álgebra es una ciencia, cuando sabemos que es una rama de las matemáticas, ¿no? La estadística también es otra rama de las matemáticas. Entonces, la gramática es la ciencia. La gramática es la ciencia que estudia el sistema de cada lengua. Y como toda ciencia, tiene sus ramas. Y nosotros nos vamos a enfocar a tres ramas dentro de este cuatrimestre. La primera rama es la morfología, que es el estudio de cada una de las palabras. Es decir, las palabras se agrupan y vamos a revisar cuáles son esos grupos de palabras. Así rápidamente les digo, los tipos de palabras son sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos,
¿cómo se llaman estos? Interjecciones, todos ese tipo de palabras las tenemos que nosotros saber utilizar. ¿Sí quedó claro entonces qué es la morfología? Sí, claro, profesor. Ok, y la sintaxis, estamos hablando de cómo funcionan o qué orden le tenemos que dar a las palabras de la morfología. Es decir, ¿qué va primero? ¿Un artículo, un verbo o un sustantivo? O cuándo tiene que ir un adjetivo, en qué momento se debe utilizar un pronombre. Entonces, todo eso ya es parte de la sintaxis, que es el orden de las palabras que le dan un sentido al mensaje. Es decir, por ejemplo, la primera oración que pongo aquí, la gramática estudia el sistema de cada lengua, entre paréntesis, idioma. Todo eso es una estructura que la sintaxis estudia y que nos dice cómo debe de ir ordenado. Y finalmente, vamos a revisar una de las ciencias más conocidas, que es a la que muchos alumnos fallan, que es la ortografía. ¿Qué es la ortografía? Pues las reglas que rigen en todo el sistema. Ahí van incluidas las comas, los acentos, los signos de interrogación, los 3 puntos suspensivos, es decir, en la parte ortográfica ya nos vamos a cuándo lleva una B, cuándo lleva una V, cuándo no debe de llevar acento, cuándo sí debe de llevar acento, y es la parte como que más rigurista la ortografía. ¿Quedó claro estas partes de la gramática? Ok, sí, claro. Ahí se Perfecto, ve entonces la diferencia. ahí está la diferencia. Entonces, vamos a continuar precisamente con la parte gramatical, con reglas gramaticales, pero enfocado a lo que son la acentuación. La acentuación no es una rama, la acentuación ya es un tema de la ortografía. Entonces, para nosotros revisar cuándo lleva acento una palabra, siempre me gusta hacerles una pregunta a los chicos. Y la pregunta que siempre me gusta plantearles es, ¿en qué momento puedo saber si una palabra lleva o no lleva acento? Vamos a escribirla. ¿En qué momento Ok, puedo saber sí. si una palabra lleva o no lleva acento? ¿Sale? A ver, piénsele tantito la respuesta y trate de analizarla y decirme, a ver, ¿por qué una palabra lleva acento o por qué no lleva acento? Ok, se me ocurre ahorita de momento Ajá, que, por ejemplo, algunas palabras cuando se escriben en pasado se acentúan y cuando no son en pasado, pues no se acentúan. Por ejemplo, entró, ajá. entró lleva, entró, entró de pasado, lleva acento. Y cuando yo entro a una reunión, pues no entra, no lleva acento. Se me ocurre ahorita ese ejemplo. Ok, entonces, según tu contestación, puede ser que todas las palabras en pasado llevan acento, por así decirlo. Vamos con un ejemplo más claro. Por ejemplo, valga la redundancia, la palabra árbol. O sea, sabemos que desde su estructura lleva un acento la palabra árbol. Y si nosotros no le ponemos esa palomita a la A, es una palabra incorrecta. ¿Por qué la palabra árbol lleva acento? Ah, bueno, pues porque cuando se menciona la palabra, se le da énfasis a la letra A. ¿Ok? Hay un énfasis a la y pasa lo mismo con la palabra café, que lleva ahí un acento. Sí, claro, cuando decimos me gusta el café, le estamos dando énfasis a la E. En cambio, si por ejemplo le digo a mis alumnos, estoy en la acento a la E y me entienden que estoy en la cafetería porque no le Ujú, estoy dando énfasis a la letra E. exactamente. Bueno, si ya estamos hablando de énfasis, entonces, ¿en qué momento puedo saber si una palabra no lleva acento o si lo lleva? Pues es, de acuerdo a lo que me acaba de decir, es de acuerdo al énfasis.
Pero más que al énfasis, y es la parte que tenemos que tener bien grabada en nuestra regla, es de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica. Ah, ok. En qué momento Ok, podemos ok. saber? Entonces, es de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica. ¿Sale? Pregunta de primaria. ¿Qué es la sílaba tónica? La sílaba tónica, si no me equivoco, es aquella que se muestra, que se observa. Ujú. Ah, Ok, bueno, no, no, más bien la sílaba tónica es la que en donde se enfatiza o se pronuncia de manera más fuerte. ajá. Ok, bueno. Partimos desde la palabra sílaba. ¿Qué es la sílaba? Pues es la unidad mínima que se produce en una sola emisión de voz. Es decir, todas las palabras nosotros las producimos a partir de emisiones. Cada palabra tiene ciertas emisiones de voces. Las palabras con una sola emisión se llaman monosílabos y tenemos bisílabos, trisílabos y bueno, así nos vamos haciendo de diferentes tipos de sílabas, ¿no? Entonces, para ubicar las sílabas, tenemos que aprender a separar las palabras de acuerdo a sus emisiones. Para poder Ok, nosotros separar estas palabras, tenemos que ubicar dos tipos de vocales, las vocales fuertes y las vocales débiles. Este ejercicio es muy común en primaria, en secundaria, y por eso luego de repente los alumnos de universidad dicen, no, pues eso lo vi en la primaria, ya ni me acuerdo de él. Inclusive algunos dicen, eso lo vi y me lo enseñó la maestra con aplausos. Y decía, bueno, ¿y para qué les enseñaba los aplausos? ¿Para detectar para ir qué? marcando las sílabas, ¿no? Para ir marcando las sílabas. Para ir marcando las sílabas de una palabra. O sea, por ejemplo, decían, destruido. O sea, iban aplaudiendo. Entonces, con estas reglitas que les voy a dar a continuación, ya no necesitan aplaudir. Ya nomás es cuestión de que se aprendan estas reglitas que les voy a dar a continuación para que aprendan a separar las palabras en sílabas. Y una vez separando las palabras en sílabas, vamos a ubicar la sílaba tónica, que ahorita vamos a revisar qué es la sílaba tónica y si lleva o no lleva acento. ¿Sale? Para eso nos permite revisar el punto de la sílaba. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, correcto. Perfecto. Entonces la primera reglita dice que una vocal débil seguidas forman parte de la misma sílaba. ¿Cuáles son las vocales débiles? Apúntenlas por ahí. La I Ok, y la U son vocales sí, débiles. U. Van a ok. preguntar, ¿por qué débiles? Porque cada vez que nosotros las pronunciamos, abrimos poquito la boca. I, U. En cambio, si pronunciamos la letra A, E y O, inclusive la gesticulación de la boca es más abierta. No es lo mismo decir a, y. Empezamos a notar entre vocal fuerte y vocal débil. Entonces, la primera reglita que tenemos es que cuando tenemos vocales débiles seguidas, forman parte de una misma sílaba. Ejemplos, destruido, aquí tenemos dos vocales débiles y por eso es que forman parte de la misma sílaba. Jesuita, jesuita, huida. ¿Sale? Ahí están las vocales Ok, débiles. ¿Sale? Ya no sí, es está bien. necesario, ya no es necesario que estemos aplaudiendo. Inclusive luego muchos ponen destruido, o sea, me separan la I, pero no, la I no puede ir separada. La regla es muy clara y nos dice que vocales débiles forman parte de la misma sílaba. ¿Qué pasa si tenemos una vocal débil y una vocal fuerte? Bueno, pues una vocal débil y una vocal fuerte también integran la misma sílaba. Ahí tenemos el ejemplo. Anestesia, la I y la A. Anestesia. Aumento profesional. ¿Sale? ¿Ya ubicaron dónde está la vocal débil y la vocal fuerte? Sí, pero no veo la palabra. ¿La escribió, profesor? No, está aquí en la diapositiva. Anestesia, aumento y profesional. ¿No alcanzas a ver la diapositiva? Ah, no, lo que pasa que sigue compartida la pantalla en donde escribió lo de árbol y no está compartida en este momento Ah, lo ok. de
la presentación. Entonces, si puede regresar a la presentación, por favor. Ah, ahora sí. Ahora sí, dale, Perfecto. una disculpa, muchas gracias, Oscar, por o sea, que avisarme. Entonces aquí está la primera parte, ¿no? Ok. Vocales fuertes y vocales débiles. Las que les pedí que apuntaran por Ah, ok. ahí. Vocal fuerte, A, E, Sí, está O bien. y vocales débiles. La primera regla que les comentaba, que son vocales débiles seguidas, forman parte de la misma sílaba. Ah, ok. Destruido, jesuita, huida, ¿sale? Ahí Ok. están las vocales débiles. Por eso es que estas palabras en las vocales débiles, ahí están juntas. Y bueno, las vocales fuertes también integrarán la misma sílaba. Aquí les pongo la segunda regla. Una vocal débil y una vocal fuerte seguida integran una misma sílaba. Ahí está la palabra anestesia. Ahí tenemos una I y una A. Aumento. Ahí tenemos la A y la U. Profesional. La I y la O. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos una débil Ok. y una fuerte. La Ok, última, entonces no importa si la vocal débil está primero o después, no importa. que la vocal fuerte automáticamente forman una sílaba. Exactamente, no, no importa, no importa que la vocal fuerte sea primero y luego la vocal débil, ¿sale? O sea, automáticamente cuando esas se encuentran, formarán una sílaba. Y la Ok, última reglita, esa es como que la más evidente, ¿no? Cuando tenemos una vocal fuerte más otra vocal fuerte seguidas, integran diferentes sílabas. Por ejemplo, la palabra aéreo, vemos que es A-E-R-O. Ocio, O-C-O. Peor, ¿sale? Entonces, tenemos que separar ahí las sílabas, ¿sale? Entonces, creo que está fácil el ok, ejercicio. Vocales débiles juntas, van en la misma sílaba. Débil más fuerte van en la misma sílaba. Y solamente cuando son fuertes tenemos que separarlas. ¿Sale? ok, Sí quedó perfecto. claro entonces ahí. Ok. Sí, Vamos está con un claro. ejemplo. Vamos ahí con un ejemplo. Y regresamos a nuestro pizarrón. Vamos Ok, a borrar esto. Ok. La palabra maíz. De acuerdo a las reglas que acabamos de ajá. ver, ¿cómo se debe de separar en sílabas esa palabra? Bueno, para empezar, la palabra maíz va acentuada, ¿cierto? Lleva un acento, efectivamente. Muy bien, vamos bien, ahí lleva un acento la palabra maíz. ¿Por qué lleva un acento? Bueno, ahorita vamos a revisar eso. Entonces, ¿cómo tenemos que separar esta palabra en sílabas? Ok, se supone que entonces, en base a lo que vimos, Ujú. lo que acabamos de revisar, entonces esa sería una sola sílaba, no la podríamos separar. No la podríamos separar. O sea, usted dice que se tendría que decir maíz. Bueno, suena raro, pero la palabra, si se puede, se escucha, se puede decir maíz, Ajá. pero la A es una vocal fuerte y la I es una vocal débil. Ok. Y se supone que en base a lo que vimos no se podía separar. Ok, sí, efectivamente, ¿no? Si nos vamos a la regla que acabamos de revisar, pues sí, la palabra tendría que decir maíz y no maíz, como decimos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es por eso que la lengua española es muy complicada. Tenemos otra reglita. Cuando tenemos una vocal fuerte y una vocal débil con acentos seguidas, integran diferentes sílabas. ¿Qué pasa aquí? Y el ejemplo es muy, muy concreto. Palabra majadería.
porque si nosotros no separamos esa última, no diría majadería, diría majaderia. Ya no, Ok, ya no estaríamos pronunciando la palabra como es. Pero esta regla nos dice que cuando hay una vocal débil con acento, se separan las sílabas. La razón es muy lógica. Cuando nosotros colocamos un acento sobre una vocal débil, la convertimos a vocal fuerte. Y eso quiere decir que la débil ya se hizo fuerte. Y cuando tenemos dos vocales fuertes, ¿qué sucede? se separan. Se separan. Entonces, Ah, ok, ok, por eso es que entonces, majadería, maíz, por eso se separa. Se separa de la ah, A para darle esa entonación. ok, sí, perfecto. ¿Vale? En el momento que se acentúa, se está convirtiendo una vocal débil en una vocal fuerte Exacto, y la regla de fuertes se separan. exactamente. Por ejemplo, la palabra secretaría. O sea, si nosotros le quitamos el acento a la I, ya no diría secretaría. ¿Qué diría? Secretaria, Y es una cosa totalmente distinta, ¿verdad? sí, claro. Entonces, precisamente para eso entró este tipo de acento, para hacer diferencia de algunas palabras y que, por supuesto, no es lo mismo una secretaría que una secretaria. O sea, son dos cosas totalmente distintas. ¿Hasta aquí alguna duda con estas reglas, Oscar? No, ya está claro. Ahora Todo sí, queda muy claro, con ese perfecto. ejemplo de Luis, quedó claro. Ok, bueno, pues ahora sí ya entramos a la parte de la sílaba tónica. Ya descubrimos en esta parte cómo separamos las palabras en sílabas y de todas las palabras que están ahí siempre va a haber una que suena más que la otra. La primera, la que suena más que la otra se llama sílaba tónica y las demás se llaman sílabas átonas. Y aquí lo pongo en la diapositiva. La sílaba tónica, la unidad que tiene mayor fuerza dentro de una palabra. La palabra María. Y regresamos al mismo ejemplo de hace rato, ¿no? María. Si nosotros le quitamos el acento, diría María. Entonces, ri, que es la parte que tiene más fuerza, es la sílaba tónica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, ¿Cómo vamos a no, tomamos bien. conocer la sílaba tónica? Pues es lógico, o sea, tenemos que escuchar y tenemos que aprender a escuchar cuál de todas es la que suena más. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros le ponemos mayor fuerza a María, diría María. Y si le ponemos el acento a la A, Ok, diría María. Entonces decimos María. ¿Sale? Luego nos damos. Por eso es que en el kinder y en la primaria nos ponían a aplaudir o a golpear la banca para nosotros detectar cuál era la que tenía mayor fuerza. Pero una vez nosotros separándolas, es muy fácil, nada más escuchando con la manera de entonar la palabra, nos damos cuenta dónde está la sílaba tónica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? no, hasta ahí vamos bien. Bueno, ya no nos está dando mucho tiempo, ya se está acabando el tiempo de la clase, pero bueno, pues la siguiente actividad tendría que ver para que le hicieran ahorita ahí en sus cuadernos. Ahorita entre todos contestamos cada una de estas palabras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a separar las siguientes palabras en sílabas, de acuerdo con las reglas que vimos al principio, y encerrar en un círculo la sílaba tónica, ¿sale? Ahí tenemos la palabra emperador, ventana, repetir, desarrollo, choclo, acuérdate, exponer, cloroformo. De todas esas palabras, váyanlas escribiendo en su cuaderno, chicos. Los que estén en computadora, pues lo podrán hacer en Word. Los que están en su celular, pues ahí en su cuaderno. Y ahorita, de manera plenaria, vamos resolviendo cada una de ellas. Sí, perfecto, aquí en mi hoja de trabajo. Ok, o ahí en su hoja de trabajo, si gusta, las puede ir resolviendo, efectivamente. No quite la hoja, no, donde están el ejercicio, para Ujú, ir de una vez habilitando. ujú. Voy a habilitar mi cámara Sí, para que pueda checar si mis respuestas son correctas. sí, claro que sí. Vamos Oh, checando y ahorita lo voy revisando si la respuesta es correcta o incorrecta. ok, voy a habilitar
cámara. A ver, si Y gusta, entonces, desarrolla la palabra emperador, ventana, repetir y desarrollo. ok, voy a poner la primera, que es M, P, Ra, Tor. Ahorita hago las 4 y me dice si alguna de las 4, si alguna la tengo mal. Ok. La siguiente sería repetir, sería re, P, tir. La siguiente sería ventana, sería ven, ta, na. Y la última, la de desarrollo, pues sería de, sa, ro, yo. Ok, a ver, Según yo, haga también la de acuérdate. a ver, vamos a ver la de acuérdate. La de acuérdate sería entonces de la siguiente manera. A, Q, guión, R, da, según yo, así las separaría. Ok, bueno, vamos a proceder a revisarlas. La primera, emperador, está correcta, ¿sale? Ok. No hay ningún problema con esa. Repetir también está correcta. Ok, Eh, y la si me palabra permite, entonces le voy a poner palomita aquí a ¿sí? la primera, a la segunda, está correcta. Ventana también es correcta. Ventana también es correcta. Y la palabra desarrollo también es correcta. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Qué pasa con todas esas palabras? Que bueno, que van, generalmente si usted observa en esas palabras, siempre va acompañada una consonante, una vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, en lo que es la mayoría. Entonces a lo mejor Ok. también por eso la dificultad en esas palabras no es tanto. Sin embargo, la palabra acuérdate está incorrecta. Ah, Si gusta, caray. A revisamos ver, las ¿dónde reglas. está el error? Ok. ¿Qué decían las reglas de la separación de las sílabas? Cuando teníamos una sílaba débil y una sílaba fuerte, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que unir. Se tenía que unir, efectivamente, fue la primera reglita que vemos. Dice, vocal débil seguida de una vocal, aquí está, la segunda reglita. Vocal débil seguida de una vocal fuerte integrarán la misma sílaba. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahí? Exactamente en dónde. En acuer. Cuer. Lo que pasa que. Ah, cierto. ¿Sale? Cierto, cierto. La E es una fuerte, la E es una vocal fuerte Ujú. y además está acentuando, pero la U no está acentuada. Si la U es la que se hubiera acentuado, las pude haber separado, Exacto. pero, pero la E es la fuerte y además está acentuada, es mucho, digamos, mucho más fuerte. Entonces, estas no las debía haber separado. Ujú. Cierto, me confundí porque como la E está acentuada y una de las reglas que habíamos visto es que si una débil estaba acentuada, se podía separar. Ahí fue donde me confundí. Efectivamente, esta sería una sola sílaba. Sí, exactamente. Ahí es donde está el error. Entonces, si vemos una vocal débil, de una vocal fuerte, acentuada, pues como lo acabas de mencionar, se está haciendo más fuerte nada más, ¿sale? Cierto. Entonces, por eso es que la correcta ahí es acuérdate, Perfecto. Ok. ¿sale? Sí. Ahí está el error, ¿sale? Bueno, pues de tarea seguir practicando con las siguientes. Ay, Sí, profe. ya. Creo que se paró esto, no sé qué me apareció. Pero bueno, de tarea seguir practicando con las
el resto de las palabras, Sí, ya las ya se cortó la grabación porque aquí yo podía observar que se estaba grabando y ahorita ya Ujú. no aparece el